¿Qué tal, amigos suscriptores? ¿Qué tal este fin de semana? Vale, vamos a continuar, en este caso, como os comenté el otro día, vamos a seguir con los streamers para carpa. Vamos a confeccionar, en este caso, o montar unos streamers muy específicos y a la vez con unos detalles, la verdad, que muy bonitos que quería, en este caso, enseñaros a hacer, ¿vale? Lo característico en este caso de estos montajes, seguimos trabajando en este caso con un anzuelo invertido, pero lo que sí en este caso os quería mostrar es una forma muy concreta que hago yo en este caso para montar estos streamers, y es el hecho de montarlo de una forma muy similar, ahora lo veréis, a los pequeños jigs que utilizamos para el Black Bass. En este caso hemos utilizado un anzuelo Arex, como el que utilizamos el otro día, y concretamente lo característico en este caso de estos streamers, en primer lugar, cómo navegan, porque en este caso vamos a hacer una variante a la que hicimos en el primer streamer. En primer lugar, cómo navegan, ¿vale? Vamos a utilizar principalmente ojos de pupila fija. Este tipo de ojos generalmente se utilizan para las moscas de Black Bass, pero igualmente para montar y crear los streamers, la verdad que quedan muy bien, ¿vale? En este caso vamos a posicionar ambos ojos de esta forma tan sencilla, ¿lo veis? Y simplemente, en primer lugar, con una gotita de cianoacrílato, la verdad que muy poquito, porque no requiere, la verdad que mucha cantidad. Que es muy importante que despejemos siempre en este caso el agujero del anzuelo. Vale, muy poquito, ¿vale? Y simplemente, como hacemos normalmente para rematar las moscas, simplemente con una gotita de pegamento, la verdad que muy poquito, porque para estos artificiales lo importante es no lastrar, como os comenté, en exceso las moscas, ¿vale? Aguantamos ahí, nada, muy poco. Y aprovechando este paréntesis, os diré que la particularidad de estos streamers generalmente es cómo trabaja la fibra y sobre todo la posición del anzuelo. Normalmente estamos acostumbrados a pescar siempre las carpas con ninfa, pero estos artificiales nos ayudan, en este caso, a posicionar un artificial meramente atractivo, y a la vez podemos irlo dando vida y animando, de forma que podemos ver prácticamente la picada prácticamente en directo, ¿vale? En el caso de la carpa, como os comenté, tenemos la grandísima suerte que es un pez que come muy despacio y sabiendo esperar. Ahora os daré, cuando termine el montaje, en este caso de este streamer, os explicaré varias nociones muy básicas para trabajar y pescar con estos streamers y
evidentemente tener las mejores condiciones de tanto para hacerlas picar como para clavar. Vale, vamos a optar por hacer los cercos, en este caso en marabú. Es en este caso muy importante poner muy poquita cantidad, porque ahora cuando terminemos el montaje más o menos os explicaré cómo pesca y funciona. Ahí fijaremos el marabú. Cubrimos siempre, como os digo, hacia adelante para no crear ningún tipo de panza. Nos vamos con la seda hacia atrás y lo que vamos a hacer es, mediante una tirita, como hicimos la otra vez, de Crystal Flax, en este caso vamos a utilizar un verde porque vamos a hacer el resto del cuerpo. En este caso hemos hecho los cercos en un rojo. Vamos a brincar en un toro chartré, y en este caso mediante el dubbing que vamos a hilar en el anzuelo, vamos a optar en este caso por un color lo más parecido posible a los cercos para hacer e igualar la imitación lo más posible, para de alguna manera respetar en todo momento las fibras de marabú, que son las que básicamente pescan, como os comenté en su momento en estos streamers. Ahí lo tenéis. Vamos a sujetar en toda la tija del anzuelo, creando más o menos el mismo espesor, y en este caso nos vamos a quedar ligeramente antes de donde hemos realizado nuestra cabecita, en este caso de resina ultravioleta. Vamos a brincar de la misma manera que hacemos tanto para las moscas de león o las secas. Una brinca meramente sencilla, más o menos. A mí me gusta que la brinca quede más o menos a 1 milímetro. Hasta ahí veis que es una mosca relativamente sencilla, y los cercos se pueden acompañar también con fibras brillantes, ¿vale? En este punto vamos a seguir matizando mediante unas tiritas muy finas de flasagú. ¿Por qué colocamos el flasagú? Principalmente vamos a intentar dar un matiz muy poco a los flancos del streamer. Hay pescadores, de hecho muy grandes amigos, como por ejemplo César Rodío, por ejemplo, es partidario de utilizar muy poquitos brillos. En ese sentido estoy completamente de acuerdo, más que nada porque sí es cierto que las carpas durante la prefreza y la freza recelan muchísimo, más de lo que en muchas ocasiones os podéis pensar. En este caso, la razón por la cual hemos utilizado el Crystal Flash Perla es esa. Vamos a, de alguna manera, intentar crear el mínimo brillo cuando paremos de traccionar la mosca, y a la vez vamos a intentar hacerla al menos lo más atractiva posible, principalmente por evitar que la carpa en este caso recele, ¿vale? En este caso hemos utilizado un rojo, pero podéis en este caso utilizar el color que más, en este caso, más confianza en este caso os dé. Vale, vamos a sujetar la pluma de marabú
que será la que finalmente enrollemos, nos vamos a ir hacia atrás para que ambas tiras de flash abú se queden ligeramente abiertas y paralelas. Y ahora ya aquí, en este punto, antes de posteriormente ya enrollar el marabú, simplemente vamos a, en primer lugar, poner, para igualar con el resto del cuerpo, una pequeñísima brizna de antrón que superpondremos muy suavemente al flash abú, ahí lo veis, y ya en este caso ya solamente nos quedaría realzar ligeramente el tono con antrón. En este caso vamos a combinar un color rosita que vamos a colocar en la parte de arriba, abatimos ligeramente el antrón hacia atrás. Como os comenté, el antrón, la ventaja que tiene es principalmente el ser muy sedoso, muchísimo. No podéis hacer una idea lo bueno que es, porque como os expliqué en su momento, nos proporciona el hecho de que la carpa mantiene siempre en la boca el artificial, y mediante un tono, en este caso azul brillo, la verdad que tiene unos brillos que a mí me encanta este Dubbing, porque la verdad que queda muy bien. Vamos a dar 3 vueltas y ya abatimos hacia atrás, brincamos todo por encima y ya lo único que nos quedaría, como os he indicado antes, en este caso no vamos a ponerle patitas, porque prácticamente el marabú es el que en este caso nos dará todo el movimiento y toda la vistosidad al streamer. Vamos levantando ligeramente, como veis, las fibras para simplemente ya mediante una tira de la seda dejaríamos ya abatida lo que es la parte delantera de la cabeza. Ahí cortaríamos ya el marabú. Sujetaríamos todo con la seda de montaje. Y ya meramente lo único que nos quedaría sería ya ponerle unos ojitos. En este caso vamos a optar por unos ojitos de color azulado. Como veis, hemos hecho en este caso una coloración un poco más estridente, digámoslo así. Podéis bajarle el tono, hacerlas en marrones. El negro francamente a mí es un material que me encanta, sobre todo para estos streamers, que no solamente tenéis por qué utilizarlos para la carpa, ¿vale? Yo son streamers que siempre uso y recomiendo mucho, en este caso para truchas, tanto truchas comunes de repoblación como incluso truchas autóctonas se pueden interesar muchísimo en torrentes.
Y a mí personalmente es un... Primero que tanto la combinación de Dubin y Marabú siempre pescará. También podéis optar por el pelo de conejo para hacer la parte de los tórax. Y la verdad que a mí personalmente me gusta mucho pescar con este tipo de artificiales, sobre todo a pez visto, ¿vale? Principalmente son excitadores, no imitan excesivamente a nada en concreto. Y la grandísima ventaja que tienen es que en este caso tanto la carpa como el pez que podáis estar pescando, podéis incluso pescar el oro gitano con ellos. Como os comenté, son streamers específicos para incitar a aquellos peces que en primavera normalmente vienen del duro invierno y normalmente están muy, muy susceptibles de cara a cometer los señuelos. Muchas veces que es un error muy común además, tenemos generalmente en este caso la mala costumbre, yo lo aprendí hace muchísimos años, de encabezonarnos con un tipo de artificial cuando lo que realmente pesca es básicamente el movimiento. Entonces, en su momento creé este tipo de streamers, que lo veis, para en este caso incitar a la carpa de forma meramente visual. Lo que principalmente buscamos con estos streamers, una vez que están posicionados en el fondo, es irlos levantando suavemente para que la carpa reaccione de forma meramente instintiva, que es la clave principalmente para las carpas grandes. No se alimenta de la misma manera una carpa grande que una carpa, en este caso, más joven, ¿vale? Pues sí tenéis que tener en cuenta, como os comenté en su momento, las recuperaciones son muy, muy importantes, porque de ellas depende el hecho de que nos rechacen o no. Vamos a montar otro artificial. Y ahora sí nos vamos a centrar en lo que en este caso os comentaba. Es meramente muy importante en los streamers de carpa, sobre todo para los grandes peces, en primer lugar lastrarlos correctamente. Como os dije, nunca en exceso. Pero sí será, y la clave es en cómo vamos a mover y cuándo. Esto puede parecer generalmente muy fácil de decir, pero cuando recechéis es algo que al final, cuando terminéis practicando, pues prácticamente llegaréis a hacerlo prácticamente por instinto. Como os comenté en su momento, esta pesca es meramente muy, pero que muy instintiva. Tenéis que, en este caso, procurar mover lo justo, pero para no hacer recelar. Vale, vamos a hacer unos cercos en antrón, en este caso un color rosáceo que vamos a empezar a resaltar posteriormente con un tono un poco más marrón, ¿vale? Ahí cubrimos con la seda de montaje para hacer el tórax. Nos vamos ligeramente hacia atrás y en este caso vamos a llevar la seda de montaje casi hasta la mitad de la curvatura, donde luego vamos a cubrir con el dubin. Lo bueno de estos dubins sintéticos es que se adhieren muy bien a las sedas
¿vale? En este caso no lo hemos brincado, lo vamos a llevar hasta ahí, ¿vale? Ahí lo veis. Vamos a subir ya el tono, ¿vale? En este caso, como os comenté, como hemos utilizado un rosa, pues vamos a utilizar en este caso Antron, el mate, color marrón. Y vamos a ponerlo tanto por arriba como por abajo. Veis que es meramente muy fácil. Ahí lo tendríais sujeto con un par de vueltas nada más y inmediatamente, como siempre hacemos, abatimos hacia atrás y con una tira de seda, como veis, el Antron abre en abanico. Ahí lo veis. Como veis es facilísimo. ¿Qué nos quedaría? Pues ya simplemente vamos a montar el tórax, tanto en este caso por arriba como por abajo. Y de la misma manera haremos tanto por el costado como por la parte izquierda. Ahí lo veis, abatimos ligeramente hacia atrás. Cubrimos todo con la seda de montaje, porque ya prácticamente estaremos buscando ya el rematar la imitación. Siempre es muy importante peinarla. En este punto también, en los cercos, podéis hacerlo en patitas de goma. Eso podéis optar, si busquáis un movimiento aún más sutil, pues, podéis utilizar la fibra, y si no, indistintamente, como os he comentado en muchas ocasiones, podéis optar por otras fibras, patitas de goma, en fin, cualquier fibra que se mueva bien es lo que básicamente pesca de estos streamers. ¿Vale? Fijamos el otro ojito. Ya simplemente anudaríamos, que en este caso lo vamos a hacer por la parte delantera del anzuelo. Y ya simplemente, como siempre, con una gotita de pegamento ultravioleta, pues simplemente ya remataríamos. Como veis, más o menos el proceso sigue siendo el mismo, pero como os comenté, tenemos la grandísima ventaja de tener muchos tonos de dubins, y tanto en dubin como en marabú como en pelo de conejo podemos hacer las tonalidades que más os gusten: fantasías, naturales, verdes, olivas, tejas, cualquiera. Como os comenté en su momento, no es meramente, en este caso, en el caso de la carpa, salvo en ciertos momentos del año, como os comenté, no es meramente imprescindible el hecho de tener un artificial completamente perfecto. Sí es cierto que los acabados influyen a la hora de que puedan picar de una forma más franca o de otra, pero eso ya dependerá de la técnica y la posada, como os comenté en su momento, sobre todo para las grandes carpas, ¿vale? He tenido la grandísima suerte de tener muchas
muchas experiencias, ver cómo más o menos reaccionan, cómo más o menos podemos llegar a pensar que van a tomar el artificial y muchas veces lo rechazan. De todo eso al final terminamos aprendiendo después de muchos, muchos años. Y como os comenté en su momento, en ciertos momentos, sobre todo con las carpas, recibiréis incluso más picadas en el momento que paréis la mano y dejéis trabajar a la fibra y sea la carpa la que, mediante en este caso el lenguaje corporal, al final os marque la picada y marque la picada. ¿Vale? Ahí tenéis el artificial. Vale. Como siempre os he dicho, este tipo de artificiales trabajan de esa forma, ¿vale? La ventaja, como os indiqué, siempre el anzuelo está operativo y nos proporcionan el hecho de poder ir rastreando el fondo y son francamente muy, muy efectivas. Tenemos la grandísima ventaja de poderlas hacer en cualquier color. Si las carpas las tenemos más recelosas, pues es simplemente acudir a colores como el oliva o el marrón, el negro, colores más básicos. Si las tenemos más agresivas, como puede pasar en la prefeza o durante la freza, que muchas veces los machos también atacan, pues podemos optar por tonalidades, en este caso más estridentes. Vale, hemos hecho en este caso dos artificiales meramente muy sencillos y aprovechando que estamos montando para la carpa, vamos a montar lo que os comenté en su momento, que es un señuelo que además vamos a crear en muy poquito tiempo, ¿vale? Para que veáis básicamente el tipo de acción que tiene. Hemos elegido en este caso un anzuelo curvo. Vamos a sujetar la seda de montaje. Y en este caso vamos a montar un tono oliva. ¿Vale? Vamos a poner una brizna muy chiquitita de Ice Wind, color oliva. Esta fibra es, a mí la verdad que me encanta, es muy esponjosa para realizar los cercos. Vamos a, con unas pequeñísimas fibras de Crystal Flax, vamos a sujetarlas. Nos vamos a ir hacia adelante con el Crystal Flax para cubrir todo el contorno nuevamente hacia atrás. Y en este punto lo que vamos a hacer es, mediante 4 o 5 fibras de Crystal Flax, y poneremos, lo que vamos a hacer es sujetarlas en la parte trasera de esta manera. Nos vamos a ir con la seda hacia adelante para, rizándolas, veis que las hemos hilado,
llegamos con la seda hasta atrás y lo que haremos será enrollándolas muy suavemente con la seda. Nos iremos ya hacia adelante para, de una forma, creando un ahusamiento muy parecido al que hacíamos con la seda en las moscas para trucha. Vamos a dar un aspecto oliváceo para igualar. Ahí lo tenéis. Veis que igualamos. Llevamos la seda de montaje justo hacia la curvatura del anzuelo. En este punto pararíamos y lo que vamos a hacer es recubrir la parte del Crystal Flax que hemos creado con la resina, creando lo que es una pancita, que en este caso será la pancita del alevín. Le metemos inmediatamente la lámpara. Nada, muy poco seca. Vamos a rotar el anzuelo, porque como siempre os digo, es muchísimo mejor para este tipo de artificiales que naveguen con el anzuelo hacia arriba. Para mí es no una manía, pero sí es algo que os recomiendo muy mucho, porque os van a dar muchos más peces con toda seguridad. Vamos a colocar unos ojitos aparentes. Vamos previamente a batir el Crystal Flax hacia atrás. Brincamos a ella en primer lugar para crear lo que es la cabecita del alevín. En este caso la vamos a hacer en rosa. Vamos a cortar y ahora ya colocamos unos ojitos de pupila a cada lado. Ahí ya rematamos. Ahí lo tenéis.
aplicamos una primera capa de ultravioleta. Una gota de cianoclirato y ya solamente le dejaríamos secar. Este tipo de moscas, tanto el cómo navega el anzuelo como la fisonomía de lo que es el alevín es muy similar a en este caso las moscas que se utilizan para bonefish en el mar, ¿vale? Son moscas muy efectivas cuando se montan tanto en pupila fija como en ojitos de diablo en el mar. Tienen la grandísima ventaja, como os comenté, que siempre están con el anzuelo hacia arriba, las acometen muy rápido, pues son picadas reflejas. Lo que buscamos con este tipo de artificiales es buscar picadas reflejas por reacción. Es decir, básicamente lo que hacemos al mover este tipo de artificiales, como os comenté, que en este caso lo que imitan es básicamente a mini talla, ¿vale? Lo que más o menos buscamos es que el pez se interese por un alevín que levanta del fondo, y en el caso de las grandes carpas la verdad que es muy efectivo, muy efectivo. No tenemos por qué pescar siempre de una forma tan lenta como muchas veces. Y es cierto que hay momentos durante la freza que nos ofrecen la posibilidad de pescar con artificiales, en este caso más rápidos, ¿vale? Este artificial, como os digo, es muy efectivo, pesa muy poco, podéis montarlo en cualquier tamaño, cualquiera, y tanto ese como en este caso los demás, yo siempre, en este caso son moscas que os recomiendo muy mucho. Ahí los veis, los tres. Para la pesca de la carpa, tanto en freza como en posfreza, ¿vale? Sí es cierto que ya en posfreza os tenéis que ya ir a tonalidades un poco más, ¿cómo decirlo?, más concretas. Tendréis que ir ya a tonos negros, olivas. Pero en freza sí es cierto, los machos la verdad que son muy agresivos durante la freza, y podéis utilizar el color que más os guste, ¿vale? A mí en ciertos momentos cuando están en freza atacan de una forma muy parecida al black bass. Muchas veces están en tan poquita agua que nos permiten el hecho de en este caso ver las picadas completamente en directo, que es lo que en principio a mí más me gusta de esta pesca, ¿vale? Siempre tiene el mero atractivo de recechar al pez, ver cómo realmente se está moviendo. El movimiento corporal es algo que tanto carpas como barbos os van a ayudar muchísimo en vuestras jornadas. Debería ser, como os digo, muy cautelosos, pero en el momento que sepáis mantener la calma os van a dar muchas más picadas, ¿eh? Espero que estos tres montajes los utilicéis esta primavera. Son en este caso ensayos que estoy haciendo, y bueno, esta temporada ya cuando más o menos se despeje un poco todo, pues no tengo ninguna duda que van a funcionar, porque ya os digo que lo que pesca estos artificiales principalmente es el movimiento y la fibra, ¿vale? La verdadera magia de esta técnica es esa, el anticiparse siempre a los movimientos que puede hacer la carpa. Para haceros una idea, es muy importante el saber cuándo están comiendo en el fondo o no. No siempre están comiendo en el fondo, ¿vale? En el momento que tenemos una carpa con el morro pegado en el fondo y haciendo tiling, sabemos realmente
que podemos presentarles más suavemente, pero sí es cierto que hay momentos que no están a medias aguas, ligeramente suspendidas. De esa manera, pues lo que nos está indicando el PET básicamente es que debemos de optar por, en este caso, una recuperación más continua y más eléctrica. Nada más. En el momento que veamos que un PET duda más, pues simplemente lo que os digo, mantener las manos quietas y el artificial quieto. Movemos, esperamos. Ya está. ¿Vale? Espero que estos 3 montajes los podáis montar y os sirvan, y probablemente el lunes ya os ponga montajes más nuevos y más novedosos, porque estoy ya experimentando tanto con fibras como con vinilos, y os iré poniendo todo para que estéis lo más al día posible de mis montajes. Desde aquí un saludo, os agradezco nuevamente como siempre todas las visitas al blog, y os deseo un buen, lo que nos queda de domingo, y os deseo sobre todo mucha pesca para este año, ¿vale? Desde aquí, por mi parte, un saludo a todos los pescadores a mosca, y nos veremos el lunes para seguir montando más moscas para carpa. Un saludo, suscriptores.